El abuso de libertad de prensa se divide en diversos puntos importantes. Se discute las diferencias entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Libertad de prensa consiste en no censurar las publicaciones y no ser objeto de persecución luego de realizar la publicación. Este derecho lo tienen todos los ciudadanos. Pero todo tiene sus extremos. Por ello, existen los límites internos y externos de la libertad de prensa. También se encuentran las redes sociales y las nuevas tecnologías que se encargan de divulgar rápidamente las noticias y que muchas veces producen abusos de la libertad de prensa sobre las personas. El objetivo del periodista debería estar centrado en el público, buscar toda la información posible del lector con la mayor honestidad y transparencia posible. Es por ello que la investigación está totalmente unida al trabajo del periodista. En estos puntos nos deja 3 reflexiones. Los periodistas son conscientes de la violación de la intimidad, el afán de la búsqueda de la información y la rutina del trabajo encara la cobertura informativa. El respeto a la vida privada parece estar condicionado por los interesados en hacerse respetar. A continuación presentaremos un resumen de lo que es la libertad de expresión. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad, y sin prensa ni cosas de esas yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. ¿Qué entiendes por libertad de expresión? Bueno, por libertad de expresión se entiende desde que empezamos en la universidad a expresar sin temor alguno la idea que uno siempre tenga,
o la opinión que tenga, siempre y cuando no dañe, ¿no?, a terceros ni a la persona de la que se está hablando. ¿Crees que existe un abuso de poder, no respetar la vida privada de parte de los periodistas peruanos? Es algo que lamentablemente pasa en el Perú muchísimo. El tema de la libertad de expresión la confunden también con la invasión de la privacidad. O sea, hay una línea muy delgada que separa esto y obviamente, por ejemplo, si tú eres un político, una política, yo puedo decir que de repente tu trabajo no es eficiente y tantas cosas, pero por ejemplo hay gente que usa los medios para destruir a la persona y a veces choca con cosas privadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú lo vimos hace algunos años con el programa Magali TV, que sacó unos ampais de las prostitutas. Si bien la prostitución no es algo legal ni nada de eso, y de repente, bueno, ya depende de la moral de cada persona cómo juzgue el hecho de las llamadas prostitutas, estaba una cámara dentro de un dormitorio, era un lugar íntimo. Magali se mataba diciendo de que era libertad de expresión porque ella estaba informando de un delito, que la prostitución acá no es legal, pero bueno, el hecho también era de que ella se había metido, había otras formas de probar la prostitución, por último con una llamada, con algo, y no violentar, ¿no?, la intimidad, porque prostituto, ¿no?, cada quien tiene el derecho a la intimidad. ¿Crees que la libertad de prensa debe ser autorregulable? Sí. Creo que uno mismo tiene la capacidad, ¿no?, de saber hasta dónde llega, ¿no? O sea, por ejemplo, en la prensa deportiva a veces no hay tanto problema porque nosotros más que nada nos regimos a lo que es el deporte, la actuación de los deportistas y todo eso, pero obviamente creo que en tema de espectáculos, en tema de política, ahí sí creo que se transgrede ese tema, porque a veces piensan que simplemente por tener el poder de escribir, el poder de hablar en un micrófono, el poder de hablar en una nota de televisión, a veces hay algunos periodistas que no toman en cuenta que de repente ellos no se sienten líderes de opinión, pero a la larga sí lo son, porque hay mucha gente que a veces simplemente su fuente de información es la televisión y el periódico, y así van creando la imagen de alguien. De las tres funciones básicas del periodismo, informativa, educación, difundir entretenimiento y tematización, ¿cuál es la que el Perú carece y por qué? Bueno, simplemente informar, ¿no? Creo que a veces informan lo que más vende. Informan simplemente lo que sabes que te va mañana más tarde a dar más ventas en el periódico, más rating en la televisión, y a veces hay cosas importantes como por ejemplo el trabajo que se hace por ejemplo en el deporte, o por ejemplo la clase política, ¿no? A veces mucho uno los critica por lo malo que hacen y también hacen cosas buenas, ¿no? Simplemente si tú sacas algo bueno de un ministro no vende, pues no dice, qué bonito, pa. Sin embargo a los medios ahora les gusta mucho polemizar, sacar lo peor de cada uno, y ese es un tema que lamentablemente creo que es un problema ya social. Lamentablemente lo malo es lo que más vende, ¿no? ¿Cuáles crees que son los deberes que un buen periodista debe cumplir con su sociedad? Bueno, obviamente es informar con la verdad, no dar una información si es que no se han comprobado con otras fuentes, y obviamente tratar de culturizar también, ¿no? Obviamente uno no nace sabiendo todo y no termina tampoco sabiendo todo, siempre hay algo que tenemos que aprender, pero lo poco o mucho que nos estemos nutriendo y que aprendamos de la gente más grande, tratar de trasladarlo a la sociedad, ¿no? De repente hay un anfiteatro, por ejemplo en Magdalena, y uno trata de ponerlo en el Twitter para que la gente vaya. ¿Cuál es tu compromiso ético con el periodismo? Bueno, el compromiso es siempre decir la verdad, nunca tratar de engañar al televidente. Bueno, también tenemos una web y también a los lectores, porque, o sea, si uno a veces lanza nunca me ha pasado felizmente, pero si lanzas una información que sabes que no es real y que lo haces de repente para limpiar a alguien o para dejar mal a alguien, o sea, tú no te vas a la cama tranquilo, obviamente, tú te vas y uno se siente mal, ¿no? Cuando a veces de repente juegas un partido de fútbol y no te fue bien y te das con sentimiento de culpa, que me imagino que igual debe ser en el periodismo, ¿no? Yo al menos siempre me acuesto totalmente tranquilo y sé que dije la verdad, ¿no? Y como periodista deportivo me gusta sobre todo dar a conocer la vida y el trabajo de esos deportistas que no son tan conocidos, que no son tan famosos, ¿no? Como es el caso de los deportistas que no están ligados al fútbol, sino más al vóley, al atletismo,
al karate, a todo tipo de artes marciales, que son periodistas, son personajes que a veces te cuentan su historia y tú dices, pucha, qué bacán, ¿no? El año pasado en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se hizo aquí en Lima por primera vez, una niña me contaba, ¿no? Tenía 14 años y vivía en el Callao, en Bellavista, y tenía que ir a la Videna. Y tenía que entrenar a las 6, tenía que levantarse a las 4 de la mañana para salir a las 5 con su mamá y llegar a las 6, luego de ahí se iba al colegio. Entrevisté a la mamá y era gente humilde, gente que había salido de abajo, y bueno, vemos, ¿no? Cómo a veces la gente, de repente era más fácil que la chiquita se dedique a otra cosa, pero fue su amor por el taekwondo que hizo que ella solita, bueno, le pide a sus papás, el apoyo de los papás increíble, y así como la historia de ella, hay muchas historias más que en verdad, o sea, conmueven y en verdad te dicen, ¿no? O sea, a veces uno de repente teniendo más comodidades o teniendo la oportunidad de hacer más cosas, no las hace, y gente que tiene más problemas finalmente sale adelante, y creo que son la prueba de que si tú luchas por lo que quieres, lo puedes conseguir.